se hace una evaluación de cómo está el Perú respecto a los estándares de los países que pertenecen a esa organización en muchos temas, ¿no? Y lo que señala este organismo es que estamos en lo que muchos economistas llaman la trampa del ingreso medio, ¿no? O sea, países que en el crecimiento económico están logrando mejoras, ¿no? Sobre todo en los términos macroeconómicos, ¿no es cierto? Hoy día en las evaluaciones incluso del PNUD de Desarrollo Humano, somos un país de desarrollo humano medio alto, ¿no? Pero tiene el riesgo que lo estamos viviendo, o sea, no es solo un riesgo, es una situación real, digamos, de que de esos países que logran avanzar hasta ese nivel de ingreso medio y luego retroceden nuevamente. Y lo que la OECD dice es que hay dos factores que son los que llevan a ese retroceso. Uno de ellos es la débil institucionalidad, bueno, no hay que explicarla mucho, ¿no es cierto? Y el otro es la desigualdad, ¿no? Y en estos elementos de desigualdad, que es tanto económica, en los términos del OECD, pero podría decir que es cultural, más amplia, ¿no? Nosotros. Y en el tema también de institucionalidad, la educación juega un rol importante, ¿no? Lo que la OECD dice es que el Perú tiene dos retos que resolver en educación. Uno es que lo que se llama la educación básica, o sea, la primaria y la secundaria, debería tener un nivel de calidad equivalente en cualquier lugar del Perú. Es decir, si un niño o una niña estudia en Piura y se traslada a Arequipa, debería tener un mismo nivel, no debería tener un problema al trasladarse. Si se traslada de un colegio rural a un urbano, no debería haber un problema. O sea, lo que los países desarrollados aseguran es un servicio educativo de educación básica equivalente. No idéntico porque tenemos diversidad cultural y hay retos propios de cada territorio del Perú, ¿no? Pero sí debiera haber eso, y eso no lo tenemos asegurado, ¿no? O sea, no es equivalente al servicio educativo, bueno, como es obvio, ¿no? Ni siquiera dentro de la ciudad de Lima, ni mucho menos, ¿no? Y el segundo reto educativo es una educación que apoye la transformación productiva, porque lo que señala la OECD es que para salir de la trampa del ingreso medio hay que darle mayor valor a la producción del país. Y eso, más que una educación superior universitaria, es la educación técnica. Y no tenemos una educación técnica que responda a las dinámicas del mercado, ¿no? Entonces son dos retos educativos, digamos, que tenemos críticos, ¿no? Sobre esa base de lo que dice la OECD, en la mirada de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que la UNESCO hace evaluaciones cada año, ¿no? Para el caso del Perú, y algunos otros países de América Latina, lo que estos análisis muestran es que el gran problema del Perú no es la calidad educativa, es la desigualdad educativa. Y hay cada vez más investigaciones y estudios que muestran cómo el sistema educativo peruano segrega, no iguala, ¿no? O sea, esa promesa de una educación, sobre todo una educación pública que permite que las personas, por sus capacidades, logren progresar, en el Perú no es así. Si tú naces pobre, la educación te mantiene en la pobreza. Y si tú naces rico, vas a un colegio de ricos, te juntas con una red de gente rica y vas a salir adelante. O sea, la educación peruana no iguala, sino que segrega. Y ese yo diría que es el gran problema estructural del país, que no solo que hay desigualdad, sino que la educación, que es uno de los mecanismos para igualar, en lugar de igualar, segrega, ¿no? Y eso también, bueno, no pensé no darles datos estadísticos, pero de lo que he dicho en general, todo eso tiene estadística detrás que lo sustenta.
Eso es por el lado de cómo está el sistema educativo. Se ha mejorado, pero segrega. Y ahí viene todo un reto de cómo resolver eso, ¿no? Otro elemento importante del país es el llamado bono demográfico, ¿no? O sea, el país está dejando de ser un país de niños para ser un país de jóvenes y pronto va a ser un país como de nosotros, o sea, de adultos, digamos, ya seniors, ¿no? Normalmente el bono demográfico es una oportunidad de desarrollo, ¿no? Porque hay más población económicamente activa que puede sacar adelante a un país, sostener a los niños y sostener a los viejos. No sé si eso se logrará, pero lo que sí es un hecho es que el Perú, en términos de población que termina su secundaria, en el Perú el 86% de la población termina su secundaria a la edad que le corresponde, o sea, a los 17 años. Es un fenómeno muy importante y que es el gran reto hoy día del Perú. ¿Qué hacemos con la secundaria y la postsecundaria? Lo que ustedes hablan de los jóvenes, ¿no? O sea, es porque nuestra secundaria tiene muchos problemas. El 30% de los que terminan la secundaria, que son más o menos 500.000 de estudiantes al año, el 30% accede a algún tipo de educación superior y el 70% no, con niveles, digamos, aunque han mejorado, bastante bajos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema bastante grave, pero que también, mirando otros países, ha generado una gran demanda, porque los jóvenes, a diferencia de los niños pequeños de 3 años o de 4 años, los jóvenes sí pueden demandar más educación. Yo trabajo en un programa de secundaria rural, el 3% accede a educación superior, pero todos los chicos, todas las chicas de estas secundarias rurales consideran que tienen derecho a ir a la universidad o a algún tipo de educación superior. Entonces, eso va a irse embalsando, ¿no? ¿Cuál ha sido la solución que dio el país desde el año 2000 hasta ahora? Es la educación superior de bajo costo. Entonces, todos estos temas que tal vez ustedes han escuchado, ¿no? De cómo se buscó regular a las universidades, se está empezando a regular la calidad también de los institutos, que son temas fundamentales, o sea, hay una estafa, digamos, ¿no? En muchas universidades. Sin embargo, tiene detrás de eso la presión por más educación superior. Y como el Estado no ha ampliado sus vacantes, San Marcos, la San Agustín de Arequipa, no sé, las universidades públicas, las 40 y tantas que existen, desde el 2000 ahora no han ampliado vacantes. Y lo que el Estado ha hecho fue permitir universidades de bajo costo o institutos de bajo costo, ¿no? Institutos que funcionan en un tercer piso de un edificio y ofrecen una carrera de técnico en motores y enseñan con pizarra, ¿no? Entonces, todo eso se ha ido regulando para irlo cerrando. Y bueno, hay que cerrarlo, pero no hay una solución, ¿no? O sea, ¿cómo se forman los jóvenes para poder, normalmente lo primero que se mide es lograr empleabilidad. Ahora, junto al problema de la empleabilidad, la otra gran pregunta es cómo se forman los jóvenes para hacer ciudadanía, para ejercer ciudadanía. Las teorías del desarrollo moral, o sea, la psicología tiene cómo aprendo matemáticas, es el desarrollo cognitivo. Cómo aprendo a formar mis propios juicios morales, se llama el desarrollo moral. Las teorías del desarrollo moral señalan que esa dimensión se forma hasta los 20, 22 años. Y nuestra secundaria, que es de las más cortas de América Latina, o sea, quinto secundaria acabas con 16, 17 años. Entonces, no acabas tu formación más psicológica, digamos, ¿no? Y hay un gran reto de formación ciudadana. Junto a eso de este reto de que por edad, digamos, no se termine esta formación,
El otro grave problema es que la secundaria peruana es muy militarizada. Nosotros recibimos una visita de un programa como el nuestro de Colombia, ¿no? Y fueron a Piura, antes de la pandemia justo. Bueno, les gustó mucho el programa y todo, pero cuando volvieron a Lima nos preguntaron, ¿la zona de Piura es una zona en estado de emergencia militarizada? No, les dije, Piura es súper tranquilo, o sea, ahí no hay nada. ¿Por qué lo dicen? Porque los estudiantes, ¿por qué los estudiantes antes de entrar al aula forman en fila y el profesor le dice, atención, firmes, entren al salón? ¿Por qué para hacer una pregunta en el salón levantan la mano y tienen que pararse firmes para responder? O sea, algo que yo ya lo tenía naturalizado para ellos era, eso pasaba en Colombia en zonas de conflicto, donde el ejército ha tomado, en cambio acá es normal, ¿no? En los colegios hay brigadieres escolares que acusan a los que se portan mal, o sea, es muy militarizado. Entonces la formación ciudadana es limitada. En realidad está en tensión, ¿no? Porque también en los colegios existen alcaldes escolares y hay líderes, ¿no? Que buscan resolver problemas en el colegio, en su comunidad, pero hay esa ambigüedad. Entonces, claro, así se forman los chicos, para ser ciudadanos, ¿no? Con una mentalidad a veces muy militarizada. Entonces, un primer problema es la desigualdad y cómo eso no aporta al desarrollo del país, lo que dice la OECD, etcétera. Un segundo problema es el de los jóvenes, ¿no? Que va a haber una explosión social porque los jóvenes van a querer más educación. Si no va a ser universidades de bajo costo o institutos de bajo costo, ¿cómo se van a formar o no se van a formar? Y lo que los economistas entonces dicen es que los puestos o los emprendimientos peruanos son de baja productividad y además con baja formación ciudadana. Entonces ahí hay un problema que también puede ser una oportunidad a nivel de adolescentes jóvenes. Y el tercer punto que quisiera plantear de manera general es un fenómeno que en el Perú y en general en el mundo es relativamente nuevo, ¿no? Y es la emergencia de estos sectores neoconservadores que usan la educación como un instrumento político, ¿no? Entonces, los grupos católicos como el Opus Dei, como el Sodalicio y todas sus derivaciones, los grupos evangélicos, como, bueno, ahí no sé ni cómo llamarlos, ¿no? Pero todos los grupos evangélicos entran a la educación para formar un proyecto político, ¿no? En la UNESCO eso se llama un proyecto con el discurso del odio. O sea, es una categoría sociológica de un tipo de planteamiento en el cual la discriminación, la subordinación de género, racial, etcétera, es parte del proyecto no solo educativo, del proyecto educativo / político. Eso en el Perú empieza a surgir se ve muy claramente a partir del año 2016 y con el actual gobierno están en el poder, ¿no? O sea, el ministro de Educación y el Congreso son de esa línea. Entonces, digamos que hasta, no sé, el 2016, la educación era un lugar de consenso. Cuando hablamos de educación ciudadana, todo estaba el mundo de acuerdo. Cuando hablamos de educación, emprendimiento, desarrollo sostenible, estaba todo el mundo de acuerdo. Y hoy día eso es cuestionado frontalmente, no solo en el Perú. O sea, han tenido el poder en Brasil con Bolsonaro, han tenido el poder en Estados Unidos con Trump. El gobernador de Florida, Roy DeSantis, si ustedes quieren investigar, que es el que le está peleando a Trump la candidatura del Partido Republicano, ha prohibido en Florida
que se hable de discriminación racial, ¿no? Ha prohibido que se hable de desigualdad de género. O sea, el profesor afro latino, caribeño, norteamericano de Florida, que enseña discriminación racial, puede ser sancionado por el estado de Florida, ¿no? O sea, son cosas que parecen extremas e ilógicas y que están dándose allí, ¿no? En España, en Francia, en Alemania, en Austria, hay esos movimientos, no han logrado tener mayoría, pero tienen partidos políticos, tienen una fuerza política. En el caso de Europa, usa mucho todo el tema de la inmigración musulmana, etcétera, ¿no? Pero es un tema bien serio y que en el caso del Perú, yo diría, afecta, está entrando en la educación pública con este movimiento, con Mis hijos no te metas, pero afecta a la clase media y clase alta del Perú, porque si ustedes o sus nietos quieren ir a un colegio, su principal opción es un colegio neoconservador. O sea, en Jesús María, en Breña, en San Isidro, en Los Olivos, en cualquiera de esos distritos urbanos o digamos, de los conos emergentes, la oferta educativa es neoconservadora. Los colegios parroquiales son neoconservadores, ¿no? Cipriani voló a todas las monjas, sacerdotes, etcétera, con ni siquiera de teología de la liberación, o sea, con un pensamiento relativamente abierto. Los colegios privados de bajo costo son neoconservadores. Entonces, la clase social que gobierna y gobernará el Perú, la nuestra, se está formando neoconservadoramente. Seguramente sus nietos o sus sobrinos son más conservadores que ustedes, ¿no? O sea, no porque la escuela lo forma así, se alía con miedos de las familias y entonces es un tema muy serio. Siempre no pertenecía a los jesuitas, ¿no? No sé si existe como CBX, ¿no? Claro, pues siempre yo les he cuestionado a los jesuitas por qué no han decidido formar una escuela o no sé, una línea pedagógica que pueda influir. Tienen, claro, un colegio de élite en Piura, en Lima, en Tacna, ¿no? Y en Arequipa. Tenían el colegio de Breña, donde se formaron gente excelente, ¿no? Lo cerraron, lo tomó el Opus Dei, y no hay presencia de una iglesia o de una propuesta pedagógica renovadora. Mis hijos yo tengo hijos grandes en el CIFO, las teresianas, ya pues se acomodaron con su colegio, ¿no? Y una obrita social en Villa El Salvador. Mientras estos movimientos hacen cadenas de colegios y hacen cadenas de colegios, hacen movimientos juveniles, etcétera, y penetran muy, muy fuertemente, ¿no? Entonces, ese también lo pongo con un tema porque si en el trabajo con jóvenes, yo creo que los jóvenes están viviendo una situación de conflicto de valores, de conflictos ciudadanos, porque, bueno, por un lado también pues ya pertenece a una generación donde ser homosexual, bueno, pues tienen su amigo homosexual y no es mayormente problema, ¿no? Pero en el colegio, en su familia y en la iglesia le dicen que ese chico deberían operarlo el cerebro para sanarlo, ¿no? Y es un pecado mortal, ¿no? Entonces viven una serie de conflictos donde no hay un espacio que permita, digamos, desarrollar otras alternativas, ¿no? Y los mecanismos que tenían comunidades como CBX ya no conectan con los jóvenes, ¿no? Por eso es que, según ustedes, les es difícil encontrar a jóvenes, pues, ¿no? Porque, digamos, efectivamente no es fácil, ¿no? Y están viviendo y, bueno, entonces estarán generando sus propios modos de pensar en contradicción o no con esta hegemonía que quiere imponerse
más neoconservadores, y ahí tenemos un grave reto y un grave problema, ¿no? Sí he visto que están empezando a haber algunas experiencias donde los colegios buscan algo que hoy se llaman mentores, ¿no? Entonces buscan gente senior, ¿no? Que acompaña a un grupo de chicos. Normalmente es por el tema primero vocacional, ¿no es cierto? Que van a estudiar, cómo van a hacer. Bueno, en Perú todo el mundo, claro, si no es la universidad, quiere crear su emprendimiento, ¿no? Y los emprendimientos de jóvenes son los que más fracasan, o sea, su periodo de vida es de menos de un año, ¿no? Entonces, claro, se busca un camino por ahí y de repente son esos los caminos que hay que buscar, ¿no? Otro tipo de acercamiento con adolescentes jóvenes para un diálogo intergeneracional que, claro, en mi época yo me enfrentaba a mi padre y había una gran, no sé, una gran brecha. Hoy día eso es distinto, ¿no? No se enfrentan de esa manera contra las generaciones mayores, pero hay que buscar un modo de conectar. Bueno, esos eran como tres grandes temas que quería empezar presentándoselos para el diálogo, ¿no? Gracias, Martín. Ciertamente tu exposición ha sido muy rica, ¿no? Y planteas un horizonte bastante complejo, ¿no? Algo de eso sabíamos y realmente te agradecemos que nos hayas dado estas luces, digamos, en relación a tu experiencia. Tú estás trabajando en este momento en el programa Horizontes, programa de secundaria rural. Tendrás la oportunidad de ver mucho de lo que está pasando en el campo, en los sectores rurales respecto a este estrato de la educación, ¿no? No sé, en relación al tema jóvenes, yo me adelanto a una primera intervención y pregunta, luego para que mis compañeros, mis colegas también puedan intervenir. ¿Cómo estás viendo el tema de la juventud? Algunas cosas ya las dijiste. eh, es un sector difícil, ¿no? Que vive una circunstancia, además de país, que no es grata para nadie, ¿no? Yo pienso, cuando veo los grandes problemas, los grandes desafíos del Perú y lo pongo en el contexto de la juventud, y no significa que para nosotros haya sido necesariamente más fácil cuando éramos jóvenes, pero como que tienen algunas dificultades adicionales, ¿no? Para sintonizar, para mostrarse como jóvenes y poder interactuar en medio de los problemas, que, algunos de los cuales tú has descrito, ¿no? Entonces yo me animo a lanzarte esta primera interrogante. ¿Cómo ves tú la educación en el sentido de las necesidades de los jóvenes hoy, los que los jóvenes ofrecen, lo que tú crees que está ausente, puede ser de especial iluminación para nosotros que estamos tratando de mirar y dar algún tipo de alcance a este sector de la población? Y luego veo que Pablo también, Palacios ha levantado la mano. Bueno, cuando en un colegio se empieza a hacer un trabajo interesante para los jóvenes, ¿no? Hoy hay metodologías, ¿no? Que hacen que el aprendizaje sea a partir de los intereses de los jóvenes y se diseñan rutas que, entonces, los colegios pueden ir entrando en esas rutas de esas metodologías, despiertan los jóvenes, ¿no? O sea, yo lo que veo es que los jóvenes cuando ocurre eso dicen, me queda corto lo que recibo del colegio, quiero saber más. En mi libro que me da el Ministerio de Educación o el libro que he conseguido, hay 2 páginas sobre el tema que quiero. Entonces empiezan a buscar por internet, etcétera. Ahí el profesor dice, ah, estos chicos están buscando las páginas porno, ¿no? Y les prohíben usar el internet, ¿no? Puede ser que estén explorando también porque el tema de educación sexual integral, la sexualidad es un tema que ellos quieren conocer, pero claro, se abren a todo, conocen muchas cosas también por el lado de internet. Yo siempre he apuesto más al lado positivo, o sea, no a censurar a los jóvenes, sino a ver que están en estas búsquedas. Pero y el reto ahí yo diría es que cuando eso va madurando en el colegio,
y lo quieren llevar a la vida real, o sea, su barrio, por decir el escenario más cercano que ellos pueden tener, o la comunidad campesina, ¿no? Que es donde yo estoy mirando más, no hay un camino para ellos, ¿no? O sea, en el caso de las comunidades campesinas, los chicos que ahora están terminando secundaria son los más educados de sus familias. Aunque su secundaria sea relativamente no muy buena, pero su mamá y su papá no han terminado la secundaria, o han terminado una secundaria peor de la que ellos han tenido. Pero ellos no pueden tener ya un lote de terreno, porque ya está tan atomizado todo el espacio agrícola que ya no pueden tener su propio, no pueden ser propietarios de su parcela. Como no son propietarios, no tienen derecho a participar en las decisiones comunales, ¿no? Entonces no hay un camino para ese tipo de acción, siendo que son los más formados, ¿no? En las ciudades, pues ni se diga, o sea, los municipios, ¿qué hacen pues por los jóvenes? Bueno, ponen sus losas deportivas, ¿no? En el mejor de los casos, tal vez los dejan aprender a bailar en las plazas públicas, ¿no? Eso es lo más que hay. No hay un camino para que toda esa energía que cuando hay una buena educación se despierta, pueda canalizarse. Las parroquias que tenían comunidades cristianas, comunidades de base, ¿no? Eso ya tampoco ya no existe, ¿no es cierto? Entonces, organizaciones barriales, en algunos casos hay, sí, ¿no? Y eso puede tener un tipo de camino, organizaciones culturales. Entonces ellos buscan otro tipo de formas de organizarse y de encontrarse, pero ahí el problema yo creo que es, y que hay que poner en la agenda, es justo de cómo se inserta un adolescente o un joven en la vida real, económica, social, ciudadana, cultural, ¿no? Y ahí yo veo que es el punto, digamos, Carlos, que yo diría que es el de mayor desafío que hay que ponerlo en evidencia y así como se ha dicho que las ciudades deberían ser las ciudades de los niños, las ciudades deberían ser de los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Deberían tener dónde expresarse, participar, opinar, deliberar, y lo propio cuando acceden a la educación. Claro, en las públicas y las universidades, digamos, sin fines de lucro, todavía hay participación estudiantil, pero en las demás son clientes. Les encuestan para ver si les gusta el profesor, etcétera, pero no hay una lógica de participación. Entonces, lo que emerge, lo que también he visto que ha emergido son los voluntariados, ¿no? En nuestra época eran las organizaciones populares, ¿no? Las comunidades cristianas de base, etcétera. Como eso ya casi no existe, son los voluntariados. Los jóvenes buscan caminos de voluntariado, ¿no? Y eso canaliza parte de la energía, pero no forma, digámoslo así, ¿no? Para los panamericanos hubo 200.000 voluntarios. O sea, imagínense, es enorme, ¿no? Y si haces una campaña de A, B o C, los jóvenes, no todos, pero hay un grupo que se apunta, que hay que cultivarlo, que hay que desarrollar, que hay que trabajar con ellos, ¿no? Ok, gracias Martín. Había pedido también intervenir Pablo Palacios. Sí, Adelante, Pablo. José Martín, buenas noches. Gracias por tu participación. Has resumido algo que, si bien es cierto lo percibimos, no lo habíamos esquematizado como lo has hecho en cuanto a cómo es que la educación desde el 2016 ha sido tomada definitivamente por un sector. Estamos cansados de estos, yo particularmente con mi hijo No Te Metas, y hemos perdido un poco posibilidades de tener un cambio en la educación, aunque particularmente yo nunca no soy muy aliado de la educación tal como es, primero por el tema memorístico, pero no solamente por eso, sino por el hecho del mecanismo y el desarrollo en sí de las clases. Yo recordando mi época de colegio en donde no prima los valores, sino prima la fuerza, la patanería, y eso tiene poca oportunidad de muchachos criados en casa
y que van a la jungla, donde lo que ellos han aprendido tienen que dejarlo de lado, porque lo contrario, pues van a ser objeto de bullying. Siempre ha sido así, no ha cambiado. En otros lugares no sueltan a los niños tan temprano, los sueltan a los 6 años, como que ya tengan cierto criterio para defender lo que se ha aprendido en la escuela. Bueno, y por lo tanto yo considero que se habla mucho de esta educación para el empleo. Está bien, es lógico, tiene sentido, pero ¿dónde dejamos la formación de criterio, de juicio crítico, de creatividad, de libertad, de tomar, por ejemplo, el tema de las artes como un motor para ese espíritu libre, que realmente eso hace tiempo no existía? Yo trabajo en Senati 27 años y desde mi perspectiva, que es una perspectiva de capital, yo he visto el deterioro de la educación desde que yo entro a trabajar con ellos. Es tajante, es terrible. La poca receptividad, poco conocimiento en general. Yo estoy de acuerdo en que la historia enseñada, por ejemplo, hoy por hoy, o desde hace mucho tiempo, es una historia ya realmente aburrida. Si es que no configuras el escenario de los acontecimientos, cómo se dieron y por qué se dieron, más o menos. En fin, tiene muchos ángulos para tratarse de forma cautivante, pero nunca se ha hecho así. La literatura igual, la música, ni qué decirlo. Entonces, yo considero que la educación viene mal desde hace ya bastante tiempo. Lo que estamos percibiendo es ya la parte final de la hecatombe o del debacle de la educación. Entonces, eso es lo que nos ha llevado, pienso yo de diferente manera, a que querramos hacer un ciclo de webinar respecto a un tema que la verdad yo considero que la gente no le da el peso específico de lo que significa no poder avanzar en educación. Se preocupa de corrupción, se preocupa de temas políticos, se preocupa de temas de salud, que pueden ser también importantes, pero la educación es lo que va a primar y dar el horizonte en los siguientes años, y que nunca se toma como realmente, y las pocas iniciativas que han querido, estábamos justo hablando de la iniciativa o de esto que generó Saavedra, que sin ser una gran revolución, pues significó suficiente motivo para tumbárselo, ¿no? Porque no estaba de acorde con temas que básicamente eran pretextos, porque la verdad era otra, capturar la educación superior. Entonces, eso es un poco lo que nos ha dado a aclarar y que, gracias a Dios, podemos compartir, ¿cierto? Ha sido capturada y de diferentes formas, por decirlo de alguna forma, la derecha ha hecho ha hecho dominio actualmente de eso. Y como que no interesa para ese sector que se genere una educación crítica, una educación que desarrolle pensamientos libres. No, al contrario, eso es algo que no les conviene a ellos. Y parecería algo, sí, cierto, Carlos, que es difícil de bregar contra eso. Eso sería mi participación. Gracias. Muy bien. También hay un pedido de palabra de Quique. Carlos, habías levantado la mano, me parece. Gracias, gracias, muchas gracias, José Martín, por tu presencia esta noche. Yo quiero, digamos, hacer algunas preguntas muy concretas para un poco ilustrarme en el tema de educación. La verdad que es un tema que es apasionante, pero que no lo entendemos bien la mayoría de peruanos. Me incluyo en esa lista, que parece que lo vemos demasiado complejo y la verdad que mejor no nos metemos con el asunto y lo dejamos ahí, ¿no? Que sigue estando ahí y bueno, realmente es condenar al país a una situación calamitosa porque no hay salida para, digamos, lograr una mejor sociedad si no educamos a nuestra población, ¿no?
Y desde esa perspectiva, yo quería preguntarte, en base a tu experiencia, digamos, particularmente en el campo, con sectores, en contacto con los sectores más postergados, más deprimidos en las zonas rurales del país, el drama, pues, de la educación es mucho mayor probablemente que en los sectores urbanos. ¿Cómo, ¿Por dónde comenzar? Un poco siempre me he preguntado es por dónde comenzar desde el punto de vista de la estrategia, digamos, para lidiar con este mega problema. ¿Por dónde vamos? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la prioridad para comenzar, digamos, en esta batalla, digamos, para mejorar los estándares educativos en nuestro país? Hay un pedido de palabra de Rafael. Rafael, ¿deseas intervenir en este momento para juntar Oh, estas intervenciones? no sé si, perdón, Martín, no sé si quiere responderle aquí, que después puedo preguntar yo antes que se acumulen las cosas. Ya, Como tú bueno, a quieras. las dos intervenciones, ¿no? Perfecto. Dejamos a Rafael para tu En intervención primer posterior. lugar, les he dejado ahí un enlace a un video de un famoso educador inglés que ya tiene grado de noble, Sir Kenneth Robinson, ¿no? Es un video de 11 minutos donde él explica lo que decía Pablo, o sea, la crisis de la educación que se formó como educación, digamos, para todos, como educación pública, en algunos países a fines del siglo XIX o inicios del siglo XX, ¿no? Una educación que formaba, y acá de nuevo está el tema económico, ¿no? Que no es el único importante, pero ya formaba para una economía donde la mayoría efectivamente iban a ser obreros en una cadena de producción donde cada uno le tocaba A, B, C o D. No, para eso está organizado el sistema educativo clásico. Acá en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier país. Y él analiza cómo eso está llegando a sus límites y en muchos lugares se está buscando cambiar, ¿no? Y creo que eso no hay que perderlo de vista. O sea, sí hay una imagen que mucha gente tiene de la educación que recibió y si fue buena, era una educación memorística, ¿no es cierto? Muy ordenada y con una lógica que hoy ya no es relevante, ¿no? Para el mundo actual. Y cuando tal vez yo he hecho un poco, me he sesgado un poco al tema del empleo, ¿no? En educación, en las políticas educativas, en el mundo, hay como dos grandes escuelas, ¿no? La del capital humano, ¿no? Y son todos economistas que muestran cómo la educación favorece no a las personas en sí mismas, sino a las personas en tanto son un capital. O sea que una buena educación con A, B o C características permite que la persona sea más productiva, ¿no? Ese es un tipo de escuela. Y la otra escuela es más la de la formación conectada al desarrollo humano, al desarrollo integral, ¿no? Lo que también decía, bueno, yo veo que acá dice Pablo, ustedes le dicen Quique, no sé, ¿no? Que tiene que ver, entonces, no solo con aprender matemáticas y comunicación, sino vinculado al arte, a la formación ciudadana, etcétera. Con la evolución de la sociedad del conocimiento, donde la riqueza de un país o de una empresa ya no depende de la mano de obra barata, sino del conocimiento que le agregas a tu producción, hay una suerte de intersección entre esos dos corrientes, la del capital humano y la del desarrollo humano. Eso lo expresó muy bien en el Perú Jaime Saavedra, ¿no? Que era un líder del Banco Mundial, o sea, ellos hacían todos sus análisis de capital humano, ¿no es cierto? Pero reconocía que el pensamiento crítico es clave, pues, ¿no? Que la creatividad es clave, porque si tú formas gente que solo va a repetir A, B, C, D, en la economía actual eso ya no genera ningún valor, ¿no? Entonces, claro, él lo ve desde cuántos dólares o soles se genera, pero coincidía con una mirada más integral. Y hay una corriente empresarial en el mundo
y en algún nivel en el Perú que también señala que la gente tiene que ser ciudadana, ¿no? Que le agrega valor a su empresa que la gente sea ciudadana, no que sea súbdito en una lógica, digamos, no sé, medieval, ¿no? Hay una cierta intersección. En el Perú no todo el sector empresarial es de esa lógica, ¿no? O sea, obviamente para muchos ahorrar y, o sea, formar capital humano no les interesa, ¿no? Les interesa extraer o les interesa, en fin, ¿no? O sea, no tienen necesariamente esa lógica, pero sí puede haber una cierta intersección. Y eso es lo que permitía un consenso, ¿no? En educación, o sea, una alianza, mejor dicho, no un consenso intelectual, sino una alianza entre sectores más empresariales, más, si tú quieres, más de derecha, que apostaban por una educación renovada. Y ustedes pueden ver que uno de los colegios más innovadores y más interesantes del Perú se llama el Colegio Aleph, que dirige León Trachtenberg. Y es un colegio para gente que puede pagar $1,000 mensuales de pensión, o sea, no es para clase alta. Y hay un tipo de clase alta y de empresarios que ponen sus hijos en un colegio súper innovador, ¿no? Y otros lo ponen en el colegio del Opus Dei, pues, ¿no? Entonces, tampoco es que la clase alta peruana necesariamente esté alineada en una sola mirada, ni de país ni de educación, ¿no? Eso me inspiró un poco lo que decía Quique, y se avanza mucho a los temas de formación integral. Hoy hay investigaciones de economistas, ¿no? Tipo Jaime Saavedra, que demuestran que el arte es tan importante como aprender álgebra, ¿no? Y hay toda una ruta que antes se llamaba STEAM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, que era una corriente educativa muy importante, que ahora le agregará una A, es STEAM con A, STEAM, es Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y la M, ya no me acuerdo qué, ¿no? Pero van buscando una mirada integral incluso de las lógicas del capital humano, ¿no? Que no necesariamente son las que yo en todo caso no comparto, yo estoy más en la línea del desarrollo humano. Ese era un primer punto. Y luego, en cuanto a la pregunta, digamos, que es más cómo se vive estas situaciones, ¿no? En la población más excluida, ¿no? O había un punto más, creo que me he olvidado, ¿cómo era la pregunta? Si puedes volver a repetir, por favor, Carlos. No, que era un poco en base a la experiencia que has tenido con estos sectores que son los más, donde el problema es más crítico, es más álgido, donde se ve más se nota más la desigualdad, ¿no? Los retos, me imagino, del sistema, ¿Por digamos, dónde empezar? De de la acuerdo. reforma son mayores y por dónde comenzar, ¿no? Sí. Por dónde empezar también depende de dónde, digamos así, uno se ubica, ¿no? Si como Ministerio de Educación, como sociedad civil, como una organización, eso puede variar. Yo te diría que, por un lado, tenemos que ver las poblaciones. Y en términos de los momentos donde más se despliega el potencial de una persona, son dos. El primero es la primera infancia. Y no desde que van a iniciar, o sea, desde 3 o 4 años. Desde el nacimiento hasta los 8 años es un momento clave, ¿no? Para una atención integral. Y lo digo así porque en el Perú mucho se está privilegiando la desnutrición infantil, que obviamente es un reto en la primera infancia, porque si no hay una buena nutrición en la primera infancia, luego es mucho más complicado, digamos, que estos chicos se desarrollen. Lo pueden lograr, pero es más complicado. Pero toda la ciencia, la neurociencia, ¿no? Que analiza mucho esa etapa de la vida, muestra cómo sí nutrición, pero sí apego, sí canto, sí lectura, no para que lea el niño, sino para que el papá o alguien, un adulto, le lea un cuento. O sea, hay como 8 mandamientos de lo que hay que hacer de 0 a 8 años, con un costo realmente bajo, ¿no? O sea, no es un tema de presupuesto, sino de
que la escuela, la familia, el Estado vayan con los mismos mensajes hacia los niños, ¿no? Esa es una etapa clave, ¿no? Y también hay economistas, hay un premio Nobel, ¿no? Hanushek, que ha demostrado cómo $1 invertido en primera infancia genera tanto de PBI. No es que te diga que eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante es que los niños sean felices y sean creativos, pero hasta hay cálculos económicos. Ese es por dónde empezar. Uno es primera infancia. Y lo otro es la adolescencia, porque es la otra etapa donde, desde el punto de vista de la neurociencia, también se transforma el cerebro, se transforman los sentimientos, y eso lo ve uno en que es la etapa donde empezamos a tomar algún tipo de decisiones. No va a ser, no son las decisiones definitivas, pero es un momento también crucial. Entonces, en términos de edades, yo te diría primera infancia y adolescencia. En términos del Estado, por un lado está efectivamente el tema de equidad, o sea, si el Estado tiene que buscar atender a las poblaciones más excluidas, como la rural, pero después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, se ha visto que hay bolsones de pobreza periurbana críticos, hay hambre. Y en los jóvenes ya no consiguen ya ni vender caramelos, o sea, ya no, o sea, en lo urbano hay un reto fuerte también, ¿no? De lo que es esta población. Entonces sí, la exclusión tiene que ver con eso, pero eso es una respuesta, bueno, o haces un tipo de acción voluntaria en un lugar para cambiar la vida de algunos chicos, o es una respuesta estatal, ¿no? Porque no es solo educativa, tiene que entrar con otro tipo de acciones también de política social, ¿no? Y para mí el otro punto muy importante es lo que en las políticas públicas, sobre todo sociales, se llaman las rutas de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, si tú todo lo que estamos conversando le preguntas a alguien que hoy trabaja en el Ministerio de Educación, te dice, sí, hay una norma que dice eso. Sí, hay un lineamiento que dice o sea, en la parte de normativas y lineamientos ya todo está escrito y resuelto. Bueno, en Caraballo, o en Carabaya, en Puno, o en Purús, en Ucayali, ¿cómo hacemos que eso que ya está como escrito funcione? Y que eso tenga un apoyo, ¿no? Es una mirada que podría decir más territorial o más descentralizada. Para mí, ese es el camino, apoyando las buenas experiencias, ¿no? No tanto partiendo o sea, hay que analizar los problemas, pero hay muchas pequeñas o medianas experiencias en todos los lugares del país, de profesores, o de un alcalde que fue profesor, o de un colegio, ¿no? Y andan ahí, caminan solos, ¿no? Y lo hacen por convicción, por miles de razones, y ese es el potencial del Perú, ¿no? Un sueño que no he logrado que se concrete en la UNESCO es hacer un mapa, no del problema educativo, que eso sí hay todos los datos, sino del potencial educativo, ¿no? Y como Carlos les ha contado, yo fui viceministro, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando asumí, una persona que hizo una pregunta que hasta hoy me he acordado, que me dice, muy bien, tú eres viceministro, dime, en Cusco, ¿quiénes son los 100 mejores profesores de Cusco que pueden llevar adelante algo? No sabemos, ¿no? No los tenemos organizados y sistematizados. Tengo que hay concursos del Ministerio, de Interbank, de la UNESCO, etcétera, que van reconociendo profesores, pero le dan su diploma o de repente un poquito de plata y ahí se quedan. Pero ese potencial, tenemos un potencial muy, muy grande, ¿no? Entonces yo diría que hay que, ¿por dónde empezar? Por fortalecer ese potencial. Y desde ahí ir avanzando y contagiando a otros, ¿no? Y el problema que hay para eso es que ahí hay como un rol que yo he visto en las zonas rurales que es más como de articulador. O sea, hay que unirla a ese profesor que hace algo interesante. Para darles un caso concreto, nosotros trabajamos en una zona de Ayacucho, en Cangallo, que se llama Satica. Un colegio excelente, o sea, que era un colegio nulo, pero los profesores se fueron animando y han hecho un muy buen trabajo, ¿no? A media hora
vive Edilberto Soto. Edilberto Soto le llaman algunos el rey de la papa. Él es el que produce unas papas que se venden, que se llaman tiyapu, algo así, en won, etcétera, ¿no? Bueno, y él trabaja con papa orgánica, la ha convertido sin octógono, sin grasa, la vende acá, la exporta, etcétera, ¿no? Tiene toda una ruta de emprendimiento sostenible. Bueno, no se conocían. O sea, Edilberto no conocía el Colegio Satica y el Colegio Satica no conocía este emprendimiento que le abriría los ojos a los jóvenes, ¿no? Decía, mira, acá hay caminos, ¿no? A algunos les gustará, otros buscarán otro, pero no lo conocían, ¿no? En la ciudad de Huamanga, la hija del retablista Joaquín López Santay ha heredado y ha creado un museo, ¿no? Y ahí enseña las técnicas de retablo. Ya no van jóvenes, ¿no? Ah, que van los jóvenes, no, es que no se ha creado el puente. Crear el puente toma tiempo. Tienes que ir con uno, y eso nadie lo financia, digamos, ¿no? O sea, el director de colegio tiene que ver el aula, y la señora pues tiene que sobrevivir con su museo. ¿Quién hace la conexión? ¿Quién averigua si Foncodes o el Ministerio de Cultura, que tiene algo que se llama el Puntos de Cultura, que da pequeños fondos para algo, podría conectarse ahí? Esa parte de articulación es un gran problema, ¿no? Y es un reto que yo veo en términos de esta conexión entre la educación y las potencialidades, no de la educación, sino del territorio, que sería un punto también para mí donde yo pondría por dónde empezar. Bien, tenemos la participación de Rafael Roncal. Martín, gracias por tu tiempo. Mira, no sé, en realidad empezaría por la última parte, ¿no? Y solamente ahondando un poco lo que Quique preguntó. ¿Por dónde empezar? Era, si tú el contexto en que nos movemos, ¿no? Tú has mencionado varias cosas, por ejemplo, en un artículo que nos envió Carlos Chin, que habla de actores de la cooperación, ¿no? De una acción ciudadana organizada. Luego has mencionado también que se está formando, hay un embalsamiento donde los jóvenes sí pueden demandar una mejor educación, que es un derecho universal, ¿no? Y el otro es cómo se formamos los jóvenes para hacer ciudadanía. Nosotros no tenemos decisión política, no pertenecemos a ninguna institución, pero sí hay una muy buena voluntad que por edad es a time to pay back, ¿no? Lo que se ha recibido uno, y bueno, hay un cierto compromiso también por el lugar donde uno ha nacido, ¿no? Y creo que no somos los únicos. El tema es cómo podemos generar ese caldo de cultivo que tú, de todo esto que he mencionado, que son palabras tuyas y que los tienes por escrito también, que de una manera quizá desarticulada te estoy tratando de resumir para no tomar mucho tiempo. ¿Cómo podemos captar ese interés de los jóvenes por un tema de educación que les puede ser ellos vital y les puede ser interesante? Si quieres, desde un punto de vista de TikTok, si quieres algo que tenga ese impacto, que pueda llamar su atención, ¿no? Y de tal manera que poco a poco podríamos ir generando una cierta, un cierto interés, ¿no? Y pasión por el tema, ¿no? Aunque ya mencioné de alguna manera, es empezar por aquello que funciona en algunos lugares, como se ha puesto el ejemplo de Ayacucho, que del punto A al punto B, ninguno de los dos tenían conocimiento de que existían, ¿no? Esa es la mayor preocupación nuestra ahora, y que la empresa esta, que con muy buena voluntad se inició, no quede una quijotada sola, ¿no? Que lo que tratamos de generar es hacer política, pero de la ciudadanía. Es algo que tú lo has mencionado, todo esto de la acción ciudadana organizada, ¿no? Bueno, mi experiencia a veces es que hay que empezar a hacer y desde ahí aprender, modificar, corregir, porque como el problema en un sentido efectivamente es complejo, hay que buscar
es como un ovillo y hay que buscar por dónde dar un primer paso, ¿no? O sea, yo les diría, mire, si ustedes están interesados en conectarse con colegios y con jóvenes, yo les podría proponer 1, 2, 3 colegios, según las zonas donde viven o donde podrían estar más cerca, y ver cómo armar un mecanismo de eso que yo decía, como de mentoría o de acompañamiento a jóvenes, ¿no? De tercero a quinto y media, ¿no? Probablemente lo primero que uno tiene que hacer es escucharlos y tratar de entender sus lógicas, ¿no? Sin necesariamente prejuicios, digamos, ¿no? Pero yo he notado que sí buscan, o sea, cuando se genera un mínimo de lazo de confianza, sí buscan la opinión de un mayor, ¿no? Em, y claro, eso es empezar en una experiencia en un colegio, en 2 colegios, y de ahí buscar, bueno, cómo eso que estoy haciendo en el colegio A, de repente voy averiguando y lo puedo conectar con uno de Piura y se va creando, digamos, un camino, ¿no? Pero hay que meterse a la danza, si no va a ser difícil, ¿no? Y yo me imaginaba algo así porque no implica, o sea, ¿qué implica de costo? Es el tiempo de ustedes, digamos, ¿no? Y luego no sé, la evaluación. Empezamos así, hay chicas y chicos que sí están entendiendo y hay chicos que no. Y lo digo porque el acompañamiento desde una mirada integral como la que ustedes tienen puede empezar, de repente el interés de ellos es más laboral o de ir, ¿cómo hago para ir a la universidad? Pero de ahí uno va jalando hacia la ciudadanía o hacia la vida, digamos, no sé, qué es tener pareja hoy día, ¿no? Y voy a tener hijos y si el chico me pide tener relaciones, yo puedo decirle no. O sea, hay muchos temas que surgen que no son solo, digamos, laborales, ¿no? Probablemente arranca por ahí, pero hay una serie de intereses o de querer participar o de querer ser líderes y cómo sigo siendo líder. Eso también yo he encontrado, o sea, como en los colegios existe o el consejo estudiantil o los municipios escolares, ¿no? O sea, hay chicos que quieren ser presidentes, pero para ayudar, ¿no? O sea, digamos, de corazón, de buena voluntad. ¿Qué camino, cómo, con quién lo contrastan, con quién lo dialogan? Pues, por ejemplo, ese podría ser un tipo de camino, ¿no? No muy de empezar a sondear de acuerdo a las posibilidades que uno tiene, ¿no? Porque eso que podríamos decir es micro, no es muy ambicioso, está conectado con el hecho de que lo que se necesita también es una masa crítica extendida. Yo lo que me lamento en un sentido es que hay muchas experiencias puntuales en muchos lugares, pero cada una está en lo suyo y está aislada. Porque, como les digo, articular y conectar es todo un esfuerzo. Requiere, pues, personas que lo hagan, negociar, dialogar, y eso ahorita no es tan fácil, porque como somos un país de ingreso medio alto, cada vez hay menos cooperación internacional, que era lo que muchas veces ha financiado, digamos, este tipo de cosas. Y los empresarios peruanos, que son los que deberían reemplazar eso, o el Estado, ¿no? No lo están haciendo. Entonces, ahí hay un batch a un nivel macro, pero a un nivel micro yo diría que sí hay caminos muchísimos para empezar, ¿no? Como este que les he explicado, ¿no? Bien, Martín. Bueno, la hora ya nos va ganando. Quería pedirte, Martín, si podemos contar con tu presencia unos 10 minutos finales para dar oportunidad a Walter Reynoso había levantado la mano y Pablo Palacios a intervenir y que tú puedas dar respuesta a las consultas que puedan dar, comentarlas, para ir terminando ya nuestra jornada. Y muchas gracias por tu tiempo, Martín. Sí, de mi parte no hay ningún problema, ya estoy tranquilo para conversar. Walter Reynoso.
Estás en mute. Sí, sí. Ok, Martín. Martín, tú has sido viceministro en la época de Jaime Saavedra, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que, luego de haber terminado tu gestión, no sé si duró los 3 años que él estuvo en el ministerio, qué es lo que te quedó? O sea, tú mencionas que el primer problema para ti es la desigualdad. Bueno, la desigualdad de oportunidades, la desigualdad porque no, hay chicos que no tienen la educación que tienen otros, etcétera. Pero, ¿qué pasos habría que dar para revertir un poco esa situación? ¿O qué es lo que se hizo durante el gobierno de Jaime Saavedra para revertir esa situación? Nada más. Bueno, yo fui viceministro primero con Patricia Salas y luego con Jaime Saavedra. En total estuve 3 años, ¿no? Y eso no es menor el tema porque, digamos, o sea, Jaime Saavedra fue un gran ministro, pero en parte lo pudo ser por cosas que se empezaron a construir en la gestión de Patricia Salas, sino que ella, digamos, pagó un costo político muy alto porque, por un lado, tuvo que, o sea, el principal cambio que se hizo en la época de Patricia Salas fue la llamada ley de reforma magisterial, ¿no? Una ley por la cual empezó a mejorar la carrera de los profesores, pero vía evaluaciones. Entonces tuvo 2 huelgas, o sea, y eso fue un desgaste. Y por otro lado, como era vista como una ministra más de izquierda, muchos sectores la atacaron y realmente perdió todo su capital político. Pero se empezaron muchas cosas importantes que Jaime Saavedra, con su visión, además del mundo, digamos, proyectó muy bien, comunicó muy bien, le puso más presupuesto porque como él era economista, en el Ministerio de Economía sí le hacían caso, ¿no? Y entonces le puso mucha fuerza, digamos, también con recursos económicos. Ahora, ¿qué cosas cuál era? Yo creo que lo que se logró ahí crear es lo que yo llamo un círculo virtuoso de mejora de la calidad educativa. Porque, digamos, los profesores, no sé si alguno de ustedes, bueno, enseña, ¿no? Toda una época, un buen profesor era el que enseñaba bien, ¿no? Pero eso en los años 90 se señala, se dice que ya no es suficiente. O sea, un buen profesor es el que logra que sus estudiantes aprendan, ¿no? No es porque yo tengo una buena oratoria y soy entretenido, todo eso hay que serlo, pero en realidad lo que importa al final es que tus estudiantes aprendan. Entonces, ese tema del aprendizaje es lo que entró con mucha fuerza en toda esa época, ¿no? Y eso era muy importante porque cuando tú empiezas a mostrar, siguiendo con, o sea, Ayacucho, por ejemplo, estamos hablando desde el 2011 al 2016, estuvo Jaime y un poquito más. Antes de eso, Ayacucho era una región liderada por profesores prosenderos, ¿no? La siguiente generación es la de la actual, la de Castillo, ¿no? O sea, ese era el profesorado de Ayacucho. Entonces se enfrenta a esa situación, se pone por delante el tema de los aprendizajes y que los profesores podían ganar mejor si mejoraban los aprendizajes, ¿no? Y Ayacucho, o sea, una zona con desnutrición, con población quechohablante, etcétera, etcétera, es una de las que más mejora en las mediciones de aprendizaje. Y ahí hay un círculo virtuoso. Entonces, o sea, en el colegio se definía una meta, qué tengo que aprender, había una forma de evaluarla, a mitad de año se hacía el día del logro en todo el Perú, entonces los estudiantes mostraban a sus papás, al alcalde lo que lograban, ¿no? Todo eso entusiasmaba a la gente y cada año ibas mejor, evaluabas lo que no funcionaba y así se iba mejorando. Y al mejorar los aprendizajes, tú podías decirle al Ministerio de Economía y Finanzas,
dame más plata para esto porque está funcionando, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el principal cambio y eso ocurrió en zonas urbanas y en zonas de educación intercultural bilingüe, o sea, de zonas también quechohablantes, aguajún, etcétera, ¿no? Eso ha funcionado hasta el 2016 con claridad. Y ahí empieza a haber un cierto estancamiento que simplemente necesitaba, yo creo, no simplemente, pero necesitaba un segundo paso, ¿no? En toda esa reforma. Pero ese fue un poco el camino más de la política educativa. Bueno, cae la pandemia y, bueno, cae que hay un ministro cada 6 meses, ¿no? Pero el gobierno de Castillo abandona el tema de aprendizajes, ¿no? Abandona el tema de meritocracia de los profesores. Y lamentablemente, aunque el ministro actual es, en principio parece opuesto al periodo de Castillo, igualito, él por otras razones dice, bueno, pero los chicos pobres no aprenden, nunca han aprendido, así que yo no le pongo un sol a los niños ayacuchanos, ¿no? Entonces se ha perdido esa ruta, pero es esa ruta, crear un círculo virtuoso, porque sí necesitamos más presupuesto, pero más presupuesto dentro de la recaudación tributaria actual peruana, que ha caído, está, no sé, el 13%, no alcanza. O sea, no hay forma de sacar más plata para educación, salvo que haya más impuestos. Pero ¿por qué cualquiera de nosotros o una familia, por último, digamos, del sector D, va a poner un mínimo de impuestos si el colegio no funciona? Entonces hay que generar ese camino virtuoso, ¿no? Por ahí va el camino más de política pública, digamos, ¿no? Hay un último pedido de palabra de Pablo Palacios, por favor, brevemente para poder ir cerrando ya nuestro diálogo con Martín. Quería retomar lo último que acabas de decir, ese círculo virtuoso. Se abre por ahí. Lo que pasa es que yo particularmente busco experiencias de éxito en la educación y la única que se me acerca a ese término es los COAR. Ahora, no sé cómo ese COAR para mí podría jugar una participación importante en ese, no modificar tanto la estructura de educación que yo quisiera, pero sí tener un avance en cuanto a ese desarrollo que ha quedado estancado desde hace varios años. Entonces, otra cosa más que estoy totalmente de acuerdo, el sector público carece de algo que sí lo he visto eventualmente en el sector privado, pero básicamente en otras latitudes. En Estados Unidos he visto gente que está dándose la vuelta en los diferentes locales de su empresa buscando talentos. Talentos que no sean necesariamente talentos certificados, sino talentos en su gestión. Estoy hablando básicamente, eso ya lo sabía, cómo se pasean en los diferentes tiendas, estos supermarkets a nivel de grifos, en donde comienzan a ver que hay personas que tienen cualidad y le dan la responsabilidad. O sea, inmediatamente lo capturé, me probó que sí funciona y lo comienzo a promocionar. Y eso, independiente que es importante para la gente porque tiene posibilidad de ascenso, eso en toda actividad es deseable. Lo que estás hablando del Cusco, qué triste que no tengan un padrón de ese tipo de excelencias en la educación. Por eso es que nos limitábamos, yo me limitaba solamente a hablar de experiencia de éxito, el COAR. ¿Cómo ves la participación del COAR dentro de esto que se quiere tratar como buscando un motor? Ese círculo virtuoso que acabas de mencionar es una información muy importante para nosotros, pero podríamos generar círculos virtuosos con diferentes aspectos. Y yo digo, tal vez el COAR también tenga un papel que jugar. Sí, a ver, primero para ser un poco objetivo, o sea, respecto al COAR, hay mucha gente que lo apoya fuertemente y hay gente que es muy detractora, ¿no? Los detractores son principalmente por el tema de que el costo por alumno, ¿no? Que se invierte en un COAR es, no sé, 100 veces más que en un colegio público, ¿no?
y como el COAR es para los mejores alumnos de una zona, obviamente va a tener éxito, ¿no? Porque, o sea, si tienes a los mejores alumnos, bueno, te va a ir bien, digámoslo así, ¿no? Ese es un punto que hay que tomar en cuenta, o sea, en un sentido no sería sostenible, y entonces la pregunta que surge es, esa élite juvenil que se está formando en el COAR, ¿cómo hacemos para que aporte al país, ¿no? Porque el primer COAR, el que creó Alan García, la lógica de ese momento era, bueno, ya que no podemos atender a todas las secundarias, bueno, pues los 300 mejores chicos del Perú van al Colegio Presidente de la República. Y cuando ellos sean presidentes del Perú, va a chorrear la mejora hacia los demás, ¿no? Esa era un poco la lógica. Sí es bastante cuestionable que sabe Dios, pues cómo llega a ocurrir, ¿no? Yo he conocido a los estudiantes del COAR primero de Huampaní y luego a otros estudiantes, y son realmente o sea, son unos chicos, unas chicas excepcionales, ¿no? Y que además saben que son el mejor de su pueblo, ¿no? Y que ahora está ahí en el COAR y sienten un deber que incluso a veces los abruma, ¿no? Porque tienen todo el peso de la responsabilidad que les excede, obviamente después volver a tratar de hacer algo por su pueblo y por su familia, ¿no? Pero son chicos de primera. Y yo eso lo conecto con un escrito que tenía el historiador Jorge Basadre, ¿no? Que es para el siglo XX, pero creo que todavía es vigente, que él hablaba que el Perú necesita una élite republicana, o si queremos llamarlo también, una élite democrática. Estos chicos son eso, o podrían ser eso, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, como personas formadas ahí, hay esa gran potencialidad. ¿Por qué lo llamo potencialidad? Porque cuando acaban el COAR, quedan liberados a su suerte. O sea, bueno, postula a la universidad, buena suerte, ¿no? Pero no es tan fácil decir postula a la universidad, incluso, o sea, a ver, postula a San Marcos, muy bien, ingreso, pero tengo que vivir en Lima. ¿Y de dónde, de qué vivo? Ya, tengo que conseguir un trabajo, pero yo vengo de un lugar donde no es tan fácil, no conozco Lima, ¿no? Entonces, algunos lo logran y otros sucumben. Entonces, yo creo que sí, hay un trabajo que hacer con estos jóvenes. Yo conozco a muchos de ellos. Es más, en un momento dado, como es polémico, hubo un ministro, ¿no? Ricardo Cuenca, que dijo, bueno, voy a cerrar el ingreso a los COAR. Los que protestaron fueron los egresados del COAR y los que obligaron a cambiar esa decisión, ¿no? Yo digo, pucha, esos chicos algunos ya son una realidad y otros son una potencialidad. Lo El mismo gobierno, vi con... gobierno de Sagasti. Así es, ¿no? Que hizo cosas interesantes, pero en esto, o sea, yo aprendí en gestión pública que si quieres cambiar algo es para algo mejor. Cerrar algo que uno puede tenerle críticas, pero no, mejóralo, pero no lo cierres porque en el Perú, hasta que hagas algo mejor, olvídate, o sea, ningún ministro dura lo suficiente. Lo mismo son los chicos de beca 18. O sea, son chicos que es igual, o sea, ingresan a las mejores universidades del Perú, porque beca 18, bueno, por lo menos una época fue a las mejores universidades del Perú, y sienten lo mismo, que quieren cambiar el país, pero no es, digamos, muy bien, soy abogado, soy ingeniero, quiero ayudar a mi país, no tengo cómo, no hay ese camino tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, sabe Dios, de repente lo logran, o de repente no lo logran, ¿no? Pero también esos chicos de beca 18 son, igual que los del COAR, un gran potencial. Y dentro del sistema educativo, en realidad el COAR, sus buenas prácticas, su excelencia, debería irse trasladando a las otras secundarias, o sea, debería ser como un referente. Eso no se ha logrado todavía, pero es lo que ayudaría, ¿no es cierto?
para que no se vuelva una isla, digamos, entonces, claro, como isla, yo te digo, hay 500.000 de estudiantes en la secundaria, ¿no? Y a cada cohort entran 100, son 24 cohorts, son 2.400, ¿no? Entonces, claro, son 2.400 líderes y habría que cuidarlos, pero también podrías ir aprovechando lo que ahí se hace bien para hacerlo en otros colegios. Y los datos, pero también les digo que los datos de las evaluaciones de aprendizaje de los años 2016, 2017 en Lima, la educación pública tenía mejores resultados que la educación privada. O sea, la educación pública de Lima empezó a repuntar, ¿no? Claro, tú piensas seguramente, no sé, como educación privada, no sé, en Inmaculada o no sé, ¿no? Obviamente pero esos son pues, no sé, 100 colegios, ¿no? La educación privada que hay en todo Lima, que es muy extendida, es de menor calidad que la pública, ¿no? O ha sido en ese momento, no he visto el dato de la última evaluación. Entonces hay colegios públicos, porque ahora los directores de colegios públicos son elegidos por un concurso y no puestos a dedo, no por el partido de turno, que son bien interesantes, ¿no? Y que también valdría la pena apoyar igual que un COA, ¿no? Hablando de la ciudad de Lima, ¿no? Porque tiene un director, tienen profesores que están haciendo una educación bien renovadora, a veces escondidas, ¿no? Porque la burocracia, pues, a veces los quieren parametrar, ¿no? Y ese también, junto al COAR, también yo diría que hay experiencias exitosas de ese tipo, ¿no? Veo la mano levantada de nuestro amigo Rafael Roncal. ¿Siempre deseas intervenir, Rafael? No, yo está bien, la bajé. Quedó levantada. Perfecto. Más bien, Bueno, no, sigue bueno, nomás, perdón, gracias. gracias también. Bueno, no queremos abusar del tiempo de Martín. Seguro mañana temprano tiene que hacer sus actividades educativas y de gestión. Por un lado, darte las gracias, Martín, por tu tiempo, por compartir con nosotros tu experiencia, tu visión. Queremos comprometerte para una nueva oportunidad y mantener el contacto. Ya sabes, estamos tratando de aportar en la medida de nuestras posibilidades en un tema que es importante, nos parece, y algo podemos hacer, ¿no? Como tú bien decías en una de tus intervenciones, es posible hacer algo siempre por la educación. Gracias también a los colegas que se han conectado para nuestro diálogo con Martín sobre el tema de educación. Nos corresponde ahora, a partir de lo que hemos dialogado, seguir fortaleciendo, por un lado, este compromiso y ver qué otras actividades educativas vía webinar u otras podemos generar en relación a este tema central, ¿no? Muchas gracias, Martín. Hasta cualquier otra oportunidad y quiero comprometerte, si es posible, a que compartas con nosotros. Sé que produces regularmente artículos, reflexión, propuestas, para tenernos bien alimentados en el sentido educativo de tus propuestas y tu visión, ¿no? Tu reflexión sobre el tema central de la educación. Muy bien, ¿no? Muchas gracias, Carlos, y a ustedes. Ha sido un gusto conversar. Me apasiona, como habrán visto, el tema y gustoso de contribuir con ustedes. Algunos creo que los he conocido, los he escuchado por medio de Carlos Sí, bueno. de épocas anteriores y volverlos a ver, son personas de gran valor, ¿no? Y ojalá puedan comprometerse con la educación, ¿no? Ha ¿Cómo sido no? Hasta pronto. una intervención magistral tuya. Muchas gracias. Para tomar la palabra de todos mis asociados, mil gracias por lo que nos has dado como información y experiencia. Muchas gracias, Martín. Muy bien. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas Gracias. Gracias, noches. Martín. Seguimos en contacto. Saludos por casa. Ya, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Caballeros, antes que se vayan, quería hacerles una consulta. Hoy día conversé con Gaby. Si todos están de acuerdo, ¿no sería bueno que lo incluyamos como perdón,
en el WhatsApp de su despacho de ella, que ella puede estar enterada de lo que estamos haciendo y la información que vaya ya le puede ser pertinente para lo que está armando, Claro, está bien, por supuesto. ¿ya? De acuerdo, ¿Están de me parece acuerdo? oportuno. Sí, así nos agiliza mucho, ¿no? Si tenemos algo, por ejemplo, que se comunica ahí, ella lo lee, lo toma, sea un recibo también, o sea cualquier otra cosa, y la cosa camina, ¿no? ¿Quién es el administrador del WhatsApp? ¿Quién administra el WhatsApp ahora? ¿Tú, Quique? No, no sé, voy a chequear, yo no me acuerdo. Miguel lo administraba. Miguel. No, pero Miguel lo pasó a alguien más. Él dijo, pero no me puedo acordar los nombres. Creo que a Pablo. No se te escucha, Irina. Mm. A Pablo, pensé que era Quique, pero... Voy a ¿Ah? chequear. Pico, Quique y Pablo. Son los tres. Ah, yo también. Sí. Sí, ni enterado, mira. Ok, Pablo, tú le Sí. puedes... Fico y Pablo, acá están, sí. Sí, los tres. Ya. Nosotros somos los administradores, tres ahí. Ah, Pablo, Dime. tú tienes el teléfono de Gaby, ¿no? Sí, claro. ¿La puedes incluir en el WhatsApp? Sí, claro. Ya está. Ok. Y, ya, Sí. y de paso lo sacas a Lalo. No, mentira, es todo lo que... Te va a escuchar, Fernando. No te voy a escuchar, no te preocupes que no Te te voy voy a a escuchar. enterar así. No, yo me comunico, siempre me manda cosas en Se privado. acaba de despertar, Lalo, se acaba de despertar. Sí, Sí. Son cosas de Ergisa Perú. y que de repente se me ocurre para este primer webinar, como tú dijiste, introductorio, este señor sería excelente, ¿no? Ha Sí, Sí, sido porque conoce viceministro todo el de... tema, Sí. conoce Sí, todo. Fantástico. ha sido Ya lo viceministro de tenemos. Saavedra. Y, Claro, está y perfecto. mencionó algo que yo no sabía, ¿no? Que puede ser que es verdad, porque he visto muchos casos, ¿no? Alguien se come todo el tema de desbrozar el camino. Él mencionó que Patricia Salas fue lo que hizo, fue interesante. También tiene el nombre de esa señora, ¿no? Así es Sí. otro nombre más. No, buenas las salas. A mí Mira, me ¿ve? gusta. Oye, pero Martín, perfecto. Sí, sería Ya. muy bueno, Carlos, si nos ayudas para. Él podría hacerse cargo del primer webinar. Y yo soy Ya. la idea de hacer un solo panelista. Y Primera ahora, semana de digamos, un junio. poco conversar con él en darle la pauta de cuál es la expectativa, ¿no? Ujú. Bueno, definamos el tema, posible fecha y le hago la invitación, ¿no? ¿Por qué no haces esta consulta? Mira, no está de más, ¿no? Digo, si están también de acuerdo en esto, ¿no? Como él tiene más experiencia en el tema es también cómo enganchamos también la presencia de jóvenes, de tal manera que puede concitar el interés de ellos, ¿no? O sea, que puede haber una cierta empatía a él y con los jóvenes, ¿no? Y lo que él dijo es verdad, hay que escuchar más a los jóvenes. ¿Cómo vamos a enterarnos y cómo vamos a servir mejor si no sabemos lo que quieren? Pero no sé, por ahí podría ir tal vez para precisar el título del tema, lo que él se sienta que cree que es vital e importante y se sienta cómodo también, ¿no? Ujú. Tenemos ahí promoción y tenemos ahí nuestro panelista. Son las 11:30. Ujú. Mira. Bueno. Bueno, siendo la hora avanzada, yo creo que ya. Sí, estaría pendiente precisar la invitación para el día 15, ¿verdad? Sí. El horario, finalmente cómo vamos a organizar esa actividad y quiénes participan. Ok. Perdón, para el día 15 que pues Es la- Tenemos una actividad presencial con los jóvenes, pero solo me han confirmado 3 jóvenes, ¿no? Y Y bueno, no sí, hablamos cuál iba a ser la dinámica que ibas a seguir, Estirina, para no Es que improvisar ahí, ¿no? sí, es que todavía no sé si lo haremos, ¿no? Y si son la mayoría mujeres, hay una ligera variación, ¿no? Pero trabajo en todo eso y les comunico por el chat. Ok. Ya, perfecto, perfecto. Seguimos en contacto. Listo. Bueno, amigos, ha sido una jornada muy productiva. gracias. Ya, por el Esperanzadora también. interno, Interesante. por el interno coordinamos, Carlos, para el webinar con Walter y Pablo. Claro que sí, con ¿Ya? todo uso. Estamos en Oye, contacto. acaba de escribir Gracias. Lalo. Acaba de escribir Lalo, que se acaba de despertar, dice. A ver, no te dije, No.
Lo he escuchado a Fernando. Dice, ¿dónde lo puedo encontrar a Fernando Hermosa? Dice. Ha estado ahí de incógnito. Lalo ha perdido su pasta dental, seguro. Está buscando su pasta dental. Está buscando, su está gorrito. buscando. Ya. Está buscando sus dientes. Oye. Ok, Gracias. amigos, seguimos en contacto. Buenas Ya, noches, luego. adiós. Chao. Gusto de verlos. Descansen, procuren descansar.